Si te has preguntado qué es la percepción, pues el proceso perceptivo es el mecanismo sensorio-cognitivo de gran complejidad mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. Pues esto según Munco y Juan 2008 citado en Márquez. Encontramos percepción auditiva, visual, también percepción gustativa, percepción olfativa, percepción táctil y es de resaltar que pues estas tienen unas características. Características como cuáles, pues es individual, es inferencial, es constructiva y es relativa. Bueno, vamos a hablarle un poco acerca de la transducción. Bien, la transducción en primera instancia, es el primer paso que realmente se da dentro del proceso sensorial y perceptual. Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste, ya que tiene su objetivo principal es transformar los estímulos físicos o químicos del entorno en señales eléctricas que el sistema nervioso puede procesar, dando sentido, pues, o a los órganos especializados que realizan esta función. Entonces, es aquí donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en el caso de la visión, nosotros vamos a encontrar unos fotorreceptores de la retina, que son como unos bastones o conos que convierten la luz en señales eléctricas. ¿Sí? En el caso de la audición, nosotros encontramos que las células ciliadas de la cóclea detectan vibraciones y la transforman en impulsos nerviosos. En el caso del tacto, los receptores cutáneos detectan y generan potenciales, es decir, que detectan la presión, detectan la temperatura, el dolor y generan esas potenciales de acción. Y en el caso del gusto y el olfato, las moléculas químicas activan unos receptores específicos que generan unos impulsos eléctricos. Entonces, este proceso inicia cuando un estímulo físico realmente activa los receptores sensoriales y generan un cambio en el voltaje de la membrana celular. Finalmente, este cambio, llamado potencial receptor, desencadena potenciales de acción que viajan hacia el sistema nervioso central. En eso consiste el proceso de la transducción. Bueno, seguimos conversando entonces acerca del proceso subcortical. En este vamos a considerar varios aspectos importantes antes de llegar a la corteza cerebral. La información sensorial pasa por un procesamiento subcortical y la clave aquí está en filtrar, modular y organizar las señales de las estructuras principales. Entonces ahí a donde nos habla de cuáles son esas estructuras claves. Entonces dice que el tálamo es el principal núcleo de relevo sensorial. En esto es importante tener en cuenta que no está incluido el sistema olfativo. Entonces, toda la información sensorial pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Y los núcleos específicos incluyen, entonces ahí tenemos los núcleos geniculados lateral, que es para la visión, los geniculados medial, que es para la audición, y vienen entonces los núcleos ventrales posteromedial o posterolateral para la información somatosensorial. Este proceso del tálamo es vital, pero hay otra parte que es el tronco del encéfalo y en él se procesa toda la información en etapas tempranas. Entonces, por ejemplo, en el sistema auditivo las señales pasan por los núcleos cocleares y el colículo inferior antes de llegar al tálamo. En el sistema somatosensorial, las neuronas eferentes hacen sinapsis en la médula espinal y el bulbo raquídeo. Entonces, tenemos otra parte que es el sistema olfativo
que realmente trabaja bajo excepción porque no pasa por el tálamo, y este sistema proyecta directamente desde el bulbo olfatorio y la corteza piriforme. Y es importante acá entonces considerar que las funciones principales del proceso subcortical incluye las conexiones intralámicas y las fibras descendentes desde la corteza, que permiten ajustar la intensidad y relevancia de las señales sensoriales antes de enviarlas a la corteza cerebral. Entonces, aquí nos damos cuenta del proceso importante que maneja esta estructura. Es importante entender que en la corteza cerebral es donde se anudan y donde todos sus estímulos cobran un real significado. Allí podemos identificar áreas primarias, que son las pues, donde se afinca la información sensorial de primera mano, como puede ser lo visual, la orientación, la forma, el movimiento, y también temas auditivos como la frecuencia, el tono, la duración de los sonidos. Representamos desde la parte somática las diferentes partes del cuerpo, y desde la parte gustativa y olfativa pues olores y sabores. También hay unas áreas secundarias que esas son más de asociación, donde se asocian más de un sentido, de un estímulo, y allí pues nos permite pues reconocer objetos mediante esta multiplicidad de sensaciones. Por último, la corteza cerebral también interactúa con otras partes como el cerebelo, para buscar todo lo que es el tema concerniente a la coordinación motora, y el límbico para todo lo que tiene que ver con el tema de emociones. Para hablar de agnosias, primero debemos hacer mención a las nocias, que son procesos de reconocimiento de estímulos gracias a la función integradora de las áreas de asociación del cerebro en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. Cuando estas áreas asociativas tienen una lesión, esto impide la atribución de un significado al estímulo sensorial, y es allí donde se producen las agnosias. Lissauer las clasificó en asociativas y aperceptivas. Las aperceptivas se caracterizan por un defecto básico en la percepción visual, es decir, que el individuo no es capaz de diferenciar entre dos objetos similares ni reconstruir mentalmente formas visuales. Cuando se habla de las asociativas, permiten establecer la comparación entre estímulos sensoriales recibidos y los archivos de memoria. Pero cuando hay una incapacidad de reconocer un objeto en el proceso de integración del estímulo que se percibe con la información que se tiene almacenada en la memoria, pues ahí estaríamos hablando de una agnosia asociativa. En cuanto a la modalidad de agnosias, primero debemos tener claro que en los niños es disgnosia y en los adultos es agnosia, de manera pues que encontramos agnosia visuales, que es la dificultad para el reconocimiento visual del objeto, y esta tiene subtipos como prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer caras familiares o hasta la propia en un espejo o en una fotografía. También se encuentra la simultánea agnosia de los objetos, alexia agnósica, agnosia para el movimiento, agnosia cromática. Esta última se subdivide en anomia para los colores, agnosia para los colores y acromatopsia. Tenemos la agnosia auditiva, que es la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Estas son muy frecuentes y de las más estudiadas. Los subtipos son amusia, agnosia para los sonidos,
y agnosia verbal. Esta última pues es la incapacidad para comprender sonidos verbales, es decir, que no hay comprensión en el significado de la palabra a pesar de que no exista una alteración en el lenguaje simbólico. También existen las agnosias olfatorias, que es cuando hay una pérdida temporal prolongada de la capacidad para identificar los olores. Entre ellas se encuentra la hiposmia, anosmia selectiva, la cacosmia, que es cuando hay sensación de mal olor. Se subdivide en anosmia sensorial y amnesia anósmica. También tenemos lo que es parosmia y hiperosmia. Hablando de otra modalidad de las agnosias, aparece la agnosia somatosensorial, que son todas las pertenecientes o que radican en el sentido del tacto. Y también aparecen las agnosias somáticas, que esta sí ya es como la alteración de todo el cuerpo, de cómo percibe el cuerpo su posición dentro del espacio. Y finalmente las agnosias por enfermedades, que es el desconocimiento que tiene la persona de una enfermedad o de una limitación, de una parte inerte, básicamente desconociendo que tiene o posee una parte afectada por una posible enfermedad. Además de lo que dice el compañero, quiero resaltar en cuanto a las agnosias somáticas, pues que estas se agrupan en asomatosnosias unilaterales y asomatosnosias bilaterales. Las unilaterales se refieren a que hay una asomatosnosia en el hemicuerpo, por lo que también pues se llama hemisemiatosnosia. En este caso pues el paciente tiene una inadecuada percepción de la existencia de un lado de su cuerpo. Por lo general, pues estas se acompañan de una anosognosia, lo que quiere decir que el paciente actúa como si no existiera un lado de su cuerpo. Estas también pues se pueden asociar con otros síndromes, como la hemiquinexia, la anexia espacial unilateral y la extinción sensorial ante la doble estimulación simultánea. Este último caso pues puede ser en cualquier modalidad sensorial, ya sea auditiva, visual o táctil. Lo que quiere decir pues que cuando se tienen dos estímulos, un solo lado de su cuerpo pues responde. En este caso sería el lado contralateral a la lección. Por su parte, en cuanto a la somatosnosia bilateral, pues esta se encuentra en ambas partes del cuerpo. Ahí encontramos la simbolia del dolor, la autotopagnosia. Según Di Renzi, pues esta es la incapacidad para señalar a pedido expreso pues las partes del cuerpo. También encontramos la desorientación derecha-izquierda, pues que es la incapacidad que tiene el paciente de identificar el lado derecho e izquierdo de su cuerpo o el de otra persona.